Agradezco también agradezco la invitación de Alejandra y me sumo al reconocimiento por la tarea que desde hace muchos años hace Margarita por el trabajo social en América Latina, así que un reconocimiento también a Margarita. Lo que quiero compartir con ustedes en mis 25 minutos son algunas ideas de este libro que acabo de publicar, que se llama Controversias sobre la desigualdad en Argentina, y voy a tratar de presentar algunas de las ideas y voy a tratar de, por eso no estoy mirando el celular, estoy mirando el tiempo, porque quiero poder llegar al final, que es el lugar, el momento donde todos los sociólogos tenemos que abandonar nuestra cobardía, que nos hace decir siempre todo es más complejo, y voy a tratar de hacer algo que es tratar de hacer un balance sobre la década de forma más dicotómica, en el sentido de responder la pregunta si aumentó o no aumentó la igualdad, si disminuyó o no disminuyó la desigualdad. El libro tiene como objetivo, de los modos, tiene tres objetivos. El primero, y que está en el título, es mapear las controversias. A mí me interesaba en el momento en que empezaba a diverger las evaluaciones sobre el presente, en la medida en que el 2001 como hito obligado de comparación se alejaba, en que el INDEC había sido intervenido, entonces se rompía el consenso sobre indicadores básicos, y que más movimientos inscribían sus demandas en el lenguaje de la igualdad y la desigualdad. Yo empecé a ver y a preguntarme si era posible establecer un mapeo de las controversias, tratar de elucidar cuáles son las ideas que estaban y los indicadores que estaban de algún modo en cada una de estas controversias. El celular, ya perdí la referencia. Y ahí surge la idea del libro. El libro también intenta, en un primer capítulo, plantear cuáles son las maneras que me parecen a mí factibles, como yo entiendo, que podrían pensarse una idea de desigualdad multidimensional. Hay una hipótesis que tiene el libro, que es la idea de las tendencias contrapuestas. ¿Qué es esta idea? Es que uno puede ver en el periodo 2013, que es el periodo del libro, movimientos en pos de una disminución de la desigualdad y también movimientos que muestran una persistencia o aún un reforzamiento de ciertas desigualdades. Algunas desigualdades que provenían de los años 90, pero también de mucho antes, y algunas desigualdades que son más propias de este periodo que convoca. En esa hipótesis hay como tres elementos a marcar. El primero es que en algunos casos, como voy a tratar de mostrar cuando hable de salud y educación, en la misma esfera, yo hablo de esfera cuando hablo de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura, se pueden ver esas tendencias contrapuestas, y en otros casos va a ser lo mismo, explica, o mejor dicho, aquello que es la clave para entender el aumento de la igualdad en una esfera, por ejemplo, una mejora de los ingresos en los hogares, como se han vivido, lo que también es la clave para entender el aumento de la desigualdad en otras esferas. En concreto, por ejemplo, el aumento de las mayores dificultades del acceso a la tierra y a la vivienda por el encarecimiento que se produce en gran medida por esta propia reclamación. Y un tercer elemento es que, lejos de neutralizarse estas tendencias contrapuestas, como si fueran solo tendencias, por ejemplo, aumento de los ingresos por una mejora de los salarios, pero un aumento de la presión impositiva por la inflación, que mostraría entonces una neutralización dentro de una misma franja, en el sentido de los ingresos. Lo que yo trato de mostrar en el libro, lo voy a intentar compartir con ustedes, que esas tendencias contrapuestas son fenómenos cualitativamente distintos y por ende generan también una serie de consecuencias que son cualitativamente particulares. Es decir, las tendencias contrapuestas al interior de cada esfera son también particularidades, son fenómenos, son procesos sociales particulares. Voy a tratar de expresarlo en algunas de las áreas. En el libro hay un tema que yo no voy a referirme porque quisiera poder avanzar sobre las esferas de trabajo, pero hay un primer capítulo donde yo trato de discutir o presentar una serie de decisiones
que están a veces más explícitas, pero muchas veces implícitamente, en los juicios que hay sobre la época. Entonces, muchas veces los juicios divergentes toman esferas distintas. Yo discuto con amigos, con amigas que trabajan sobre minería y me dicen, no voy a comenzar a hablar de más igualdad cuando uno ve la cuestión de la minería. Entonces, también ver qué esferas se toman en consideración, cuáles son los hitos de comparación, por qué comparo con el 2001, con otro país, etcétera, qué indicadores tomo. Y hay una serie de decisiones, voy a marcar solamente dos para no, si no podría estar 20 minutos con esto. Para mí, una cuestión importante es comparar no años tomados al azar, mejor dicho, no al azar. En las discusiones, uno puede tomar un año u otro en función, si quiere subrayar lo bueno o lo malo. Si yo tomo un año de los 90 y digo que estamos igual, obviamente lo que está diciendo es que nada ha cambiado desde la década neoliberal. Entonces, yo propongo, y trato a lo largo del libro, de comparar tendencias de periodos más que años para decir solamente un tema. Entonces me parece que todas esas decisiones, qué tipo de igualdad, qué esferas discuto yo, cuáles esferas me parece que son importantes considerar. Y hay una última cuestión en esta primera lámina, que es, yo digo en el libro que desigualdad nos permitió superar muchas de las críticas que le hicimos al concepto de pobreza y en cierta medida también, a pesar que era un concepto más asimpático, a la exclusión social, que terminaba de alguna manera circunscripto a determinados grupos. Y olvidábamos ahí los procesos generales, las relaciones entre las clases, etcétera, etcétera. Entonces, yo en el libro hago un movimiento que voy de los grupos a los procesos generales, pero para poder, como el libro también tiene un interés político de poder intervenir en el debate y decir estos son los desafíos futuros, para poder ver esas tendencias contrapuestas, yo también preciso, en un momento, volver a ver cuáles son los efectos de esas tendencias contrapuestas en determinados grupos, de modo tal de poderse marcar cuáles son mis prioridades y mis desafíos. Brevemente voy a tratar de hacer ese camino. En el libro se tratan estos temas: distribución del ingreso, trabajo, impuestos, educación, salud, vivienda, etc. Desigualdades territoriales, cuestión rural, seguridad y delito. Voy a tratar de, perdonen, que voy a tratar de buscar, volver a, porque ustedes saben que uno con la edad se pone más obsesivo, pero si quiero volver a encontrar mi reloj que está corriendo, perfecto, ahí está. Voy a tratar de pasar a presentar algunas de las controversias principales en estas esferas para poder llegar a un balance, poder pasar justamente de las esferas a los grupos. En relación a desigualdad, pobreza y inclusión, ahí claramente es donde el periodo, cuando yo digo el periodo es, por decirlo, el periodo de kirchnerismo, no me creo que interese, donde el kirchnerismo, el periodo, tiene más para mostrar, o sea, ahí hay, ¿cómo? Ahí hay, no estoy diciendo nada muy novedoso, reactivación económica, re-regulación de las relaciones de trabajo que dio marcha atrás a mucho de la flexibilización laboral de los años 90, transferencias condicionadas, etcétera, etcétera, aumento de las coberturas jubilatorias. Uno ve ahí un movimiento inclusivo. Todo eso llevó, al igual que muchos países de América Latina, a una suerte de convergencia entre los gobiernos de izquierda, o de centro-izquierda, las ciudades populares de nuestra región, y los organismos internacionales, a hacer la apología de las nuevas clases medias, a preguntarse si la consuetudinaria desigualdad de América Latina no estaba revirtiéndose, y se llegó a una suerte de, como yo llamo, un fetichismo del coeficiente de Gini. ¿Qué es el coeficiente, el fetichismo del coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini, hay una muy plural, pero vemos ahí que el coeficiente de Gini, que marca la desigualdad, efectivamente disminuye, pero ahí surgen un montón de preguntas sobre qué es lo que nos permite decir el coeficiente de Gini. En términos simples podríamos decir, el coeficiente de Gini es una condición necesaria, pero no suficiente para decir que la desigualdad bajó. ¿Por qué? Por varias razones, déjenme decir solamente dos. Me está diciendo cómo se distribuye el ingreso entre hogares y familias, pero una vez que se produjo ya la división entre clases, entre géneros, entre etnias, y al mismo tiempo invisibiliza ese decir 10 que sucede con el IVA. Entonces hay una serie de debates, una serie de controversias que se están dando en Argentina, que son varias, que tienen que ver también con los ingresos. Para marcar tres, para no hacerlo tan
recordarlo y poder pasar a otros temas. Uno es que la llamada distribución funcional, la distribución entre asalariados y capital, si bien conoce una mejora en el 2003, una tendencia de más larga data que los autores como Lindenborg ubican ya en los años 70 de pérdida del salario real que es apropiado por el capital, esa tendencia, si bien se morigera, no se revierte totalmente. Entonces ahí hay una tendencia de distribución y de desigualdad primaria que, repito, no es que no cambió nada, pero no se puede hablar de un punto de inflexión a lo sumo de una modificación. Hay también una serie de cuestiones sobre un sistema tributario que se mantiene regresivo, sobre un federalismo que, como dicen los expertos en federalismo, ustedes se equivocan en pedirle al federalismo igualdad. El federalismo tiene como objetivo evitar la secesión y por eso muchas veces van a entender que a un gobierno le convenga más poner dinero en una provincia pequeña donde ese dinero renta más, pero el senador y el diputado va a obtener más que si le diera la provincia de Buenos Aires. Entonces hay toda una serie de discusiones sobre cuáles son los límites de una estructura de nuestro federalismo para aumentar la igualdad. Y ahí se mantiene la discusión sobre las desigualdades de género, las desigualdades de ingresos sobre todo y de los lugares que tienen un precio en el mercado de trabajo, y hay una discusión que posiblemente la tome después Laura sobre qué tipo de Estado social estratificado se está reconstruyendo en la Argentina con protecciones para los asalariados y políticas de algún modo residuales para los que están en los lugares más ricos. Pero de todos modos, el debate más importante, más fuerte, y la mayor controversia sobre el periodo es el que de algún modo aventura de manera más dura, pero que otros autores también coinciden, que es la hipótesis clásica de América Latina del mantenimiento de una heterogeneidad estructural de nuestra región, de nuestro país, que hace que la estrategia económica permitió crear puestos, muchos asalariados, protegidos, pero también hay una porción importante, ahí viene la lucha, que son 20%, 25%, algunos dicen hasta el 40% de la población económicamente activa, que están en un polo de situaciones críticas laborales. Entonces, aún los que no adhieren a esa mirada tan crítica, hay una coincidencia del estancamiento progresivo de la estrategia económica para crear empleos de calidad. Entonces, tenemos ahí, y ahí entra la lucha de clasificación, quién está dentro, un mantenimiento en un polo marginal muy importante. Y eso es quizás la primera controversia. ¿Qué pasa en la educación? Brevemente, algo ya se dijo recién, no voy a avanzar mucho en eso. Es un sistema que siguió aumentando su cobertura, siguió un poco más ralentizado, se disminuyeron, algo que se dijo recién claramente, como signo de igualdad, hay una tendencia a la disminución de las brechas de educación en las clases a medida que se avanza nacionalmente, dicho más fácilmente, los más jóvenes de las distintas clases tienen menos años de educación entre ellos que los mayores de diferentes clases, entonces hay una tendencia hacia la igualdad. Y por supuesto, como ustedes saben, el gran debate es respecto a la cuestión de la calidad educativa. Ahí hay toda una cuestión a debatir, muy complicada. Lo que es cierto que con todo lo que se pueda decir en contra de las pruebas, y ahora voy a decir algo en contra de las pruebas, lo cierto es que nos va mal. Y aún la gente que toma las pruebas con pinzas dice que muestra que a Argentina le va en las pruebas PISA y también en las pruebas CDS que se pega en nivel primario mucho peor de lo que debería por su nivel de desarrollo, por el nivel de distribución del ingreso y por el nivel de inversión educativa. Ahí viene toda una cuestión, las tendencias contrapuestas en educación, y ahí quizás yo me puedo estar bastante de acuerdo con mi colega recién, que es, ahí hay unas miradas pesimistas que miran el decadentismo de la educación ya no lo que era, etcétera, etcétera, y uno puede tener una mirada, yo creo que más la mía, una especie de escepticismo optimista. ¿A qué me refiero? Es que me decir una cosa en términos de igualdad y desigualdad, para tratar de contextualizar el debate. Es cierto que si yo miro las pruebas PISA, por ejemplo, somos mucho más desiguales en la distribución de conocimientos entre los pobres y los no pobres, especialmente los ricos, que Chile, por darle un ejemplo. Pero con
cuando yo hago la cuenta de igualdad y desigualdad, yo tengo que hacer la cuenta completa. Tengo que decir también, nosotros tenemos un sistema público del principio al fin. Entonces, ¿cómo hago yo entrar en esa ecuación de igualdad y desigualdad? El endeudamiento y el nivel de pago que tiene que tener, no solo en Chile, sino en varios países de la región, eso estudiamos. Entonces, ¿cómo se plantea la cuestión en la máquina argentina? Si uno lo mira también en relación al pasado. Posiblemente, y no lo sé, y ahí tenemos un problema que es muy importante, que es los términos de debate de calidad son relativamente novedosos y los indicadores son totalmente novedosos. No podemos medir cómo era la inflación en los 60, 70, 80. Entonces, pero convengamos que esa educación era, no sé si más igualitaria, pero más homogénea. Suponete, ponele, aceptemos eso. Pero también era un sistema más excluyente. Entonces, ¿cómo hago yo para establecer un criterio donde yo pueda decir un sistema que quizás era más homogéneo en el interior, donde había más gente afuera, con un sistema actual que es muy heterogéneo en el interior, pero tiene más gente dentro? Lo estoy diciendo acá, no van a encontrar de mí ahí cómo terciar ese debate, pero me parece que implica una discusión muy importante que es la relación entre inclusión y desigualdad. Es decir, si la inclusión no es el primer paso en relación con la disminución de la desigualdad. ¿Qué pasa con salud? Yo con salud tengo, quizás muchos de ustedes me van a estar de acuerdo conmigo, yo tengo mucha mayor preocupación por salud que por educación. No porque no me importe la educación, mucho menos obviamente, soy profesor de campo, sino porque creo que hay un nivel de debate, de preocupación, de actores, de experimentación enorme, y eso me da optimismo. En salud, contrariamente, el nivel de debate es mucho menor. Y ahí uno ve un fenómeno que me preocupa particularmente, que es dos cuestiones, que hay muchas enfermedades, o sea, mucho de lo que no está en el debate, es una actuación mía, aquello que no vemos, que no miramos, que está lejos de las rutas que se cortan de los canales de televisión que nosotros podemos mirar, y eso es quizás en parte la exclusión mayor. Y perdura en la Argentina, muchos de ustedes quizás lo saben, el docente no sea novedoso, son trabajadoras y trabajadores sociales, perdura la enfermedad de la pobreza, o emergente sobre emergente, que parecen algo de añares, como el Chagas, con 2,5 millones de personas infectadas por Chagas, como la psoriasis, antivirus, tuberculosis, y esas enfermedades no tienen ninguna presencia en el espacio público, no tiene quien abogue por ellas. En el libro yo muestro cómo algunos de esos medicamentos, que nosotros llamamos medicamentos huérfanos o críticos, porque no les importan a los laboratorios porque son pobres, entonces los tienen laboratorios a un costo altísimo, están fuera de las coberturas. Entonces, también hay una cuestión muy interesante, que es muy preocupante, que se plantea, que es ¿quién tiene voz para exponer sus intereses y sus necesidades en el campo de la disputa por la igualdad? Voy a dar un ejemplo antipático, pero no importa, estamos entre amigos. Por ejemplo, por supuesto que la incorporación de la fertilización asistida dentro de las obras sociales parece beneficioso. No voy a ir en contra de eso, por supuesto, no va a ser. Pero si yo lo pongo estricto, vamos a tratar de dialogar sin complacencias, en una concursa de igualdad y desigualdad. Eso entra en la necesidad de ser discutida con otras enfermedades, con enfermedades catastróficas, que son aquellas que tienen el poder de destruir un presupuesto familiar en poco tiempo, pero no tienen un seguro, y lo tienen así en Chile y Uruguay, por ejemplo. Entonces, una agenda de igualdad y desigualdad en serio nos obliga a plantear preguntas muchas veces incómodas, porque la igualdad y la desigualdad es relacional. Entonces, yo tengo que poner en relación ese logro, repito, no voy en contra de ese logro, simplemente estoy poniendo un tema en relación con otros. Y en ese sentido, lo que uno ve, es que allá hay un rasgo más general, lo que uno ve en todo el periodo es que todos los pisos aumentan. Todos los indicadores mejoran. En general, salvo el MUR, mortalidad materna, pero más allá, en casi todas las áreas uno puede decir que todos los indicadores aumentan, mejoran. Un mejor desempeño que nosotros. Dicho más fácilmente, mejoraron más y en muchos casos con menos dinero. O sea, su gasto fue más eficaz y el gasto neoliberal, sigo en la
tópico de la desigualdad, el dinero sirvió para disminuir las desigualdades más en Argentina. Entonces, para justipreciar la década, está también esta cuestión complicada, que es, todos los indicadores mejoraron en general, salvo algunos por supuesto, pero no fuimos particularmente eficaces en un periodo, y ahí algo que yo me entiendo ahora de Premier con Laura. Yo digo, los indicadores mejoraron, es cierto, en un periodo con una de vacas gordas, tengo ciertas preocupaciones sobre el futuro y no fuimos, digamos, y no desarrollamos en general, salvo algunas excepciones, capacidades institucionales para una disminución de la desigualdad arbitrado por el gasto educativo. Entonces, en relación a otros países, ese balance hay que hacerlo. Hay que ponerlo. ¿Cuál es la mayor ganancia en términos, que a mí me sorprende que en general nunca está dicho por parte del gobierno, la mayor ganancia en términos de igualdad en salud fue, y es una ganancia casi inédita, salvo en el primero y segundo peronismo, aumenta la población cubierta por una obra social, nacional o provincial entre un 20% más, pasando un 37 o un 57% de población cubierta. En 10 años es un aumento enorme, producto de la jubilación, el trabajo médico, etc. Sin duda ahí tenemos un vector futuro de disminución de enfermedades por más población cubierta. Y hay todo un debate un poco similar al de educación, que es el aumento de la heterogeneidad al interior de quienes están cubiertos. Pero nuevamente, entre más población cubierta, entre la exclusión del sistema y la desigualdad interna, se plantea un debate importante. ¿Qué pasa y una última cuestión con educación, con salud? En salud pasa algo que uno lo ve. Uso salud para tomar un ejemplo que yo tomo en los otros elementos. Uno puede ver las desigualdades como declinadas de dos modos distintos en la Argentina. Severas enfermedades, tomemos el caso de las enfermedades. Las enfermedades están distribuidas desigualmente en la estructura social, salvo el cáncer de piel, que es más en los sectores más altos. El resto de enfermedades, a medida que uno es más pobre, tiene más probabilidad de tener cualquier enfermedad. Pero hay enfermedades que solo tienen los pobres. Algunas que nombré antes, la leishmaniasis, hantavirus, etc. Entonces, esto me sirve para señalar algo que yo intento marcar en cada esfera del libro. Hay desigualdad en la distribución de riesgos, pero también en cada esfera hay un núcleo de exclusión estructural que concentra cualitativamente déficit, problemas, enfermedades, riesgos, que son distintos, que no tienen los otros grupos de la sociedad. Se entiende hay como dos tipos, al menos, de cualitativamente diferentes maneras de la desigualdad. ¿Qué pasa con hábitat de vivienda? Nuevamente, acá hay una de las cuestiones más interesantes, para no ser muy largo, para poder terminar. Se eleva, en general, al igual que en salud, se eleva el piso, o sea, mejora cuando ahí se puede comparar claramente el censo 2001-2010, los indicadores como saneamiento, cloaca, etc. Todo eso mejora. No muchas provincias salen, las provincias mejoran, pero no las que estaban por debajo de los promedios provinciales, nacionales, perdón. En el 2001 muchas no salen del 2010, pero mejoran igual, pero también hay que decir que en el medio estuvo el 2002-2003. También hay que multiplicar que en el medio hubo una crisis. Y lo que vemos, la deuda más grande, para usar una palabra un poco noventosa, pero bueno, es que aumenta la brecha de las carencias entre villas y asentamientos y los promedios generales. Es decir, yo ahí tomo investigaciones de distintos años que van mostrando distintas carencias, pavimento, desagües pluviales, contaminación, etc. Y cómo va evolucionando eso en general y en las villas y asentamientos. Y si bien nuevamente las villas mejoran menos que el promedio. Y ese fenómeno lo tenemos, que es también nuevamente, estamos mirando esto en la lógica de igualdad y desigualdad. Entonces, ahí tenemos una deuda importante. Y la segunda, quizás una de las más importantes, es, para decirlo brevemente, tuvimos una política iniciada, desarrollista, de vivienda, tanto desde el punto de vista privado como por planes públicos, pero con una política de regulación del suelo que no cambia desde los años 90, y esto produjo un encarecimiento. Y sobre todo hay
un agotamiento de la tierra libre tanto urbana, periurbana como rural en Argentina, que es motivo de pugnas fuertemente en todos los niveles, en todas las provincias, en todos los centros urbanos, medianos, grandes y pequeños y a nivel rural. Y ahí tenemos una deuda también del periodo. También hay después como discutir más políticamente, hacer una política de regulación del suelo, de competencia federal, es una pelota, una provincia que dirá eso, pero bueno, tenemos ahí una deuda está ahí planteada como pregunta en quién se apropia la plusvalía de la tierra, que es la plusvalía generada por el mejoramiento y por la reactivación económica. Entonces hay todo un tema. Hay un análisis que yo hago sobre las desigualdades territoriales, y ahí me centro en trabajos que miran la Argentina y que no miramos, la que está en la periferia de las periferias, los departamentos más alejados de las provincias más alejadas y que suman varios millones de personas con carencia de infraestructura. Puedo decir, mejora en la presencia del Estado, pero se mantiene. Me centro en los debates sobre la cuestión rural, pero no voy a centrar acá. Me centro en un tema que a mí yo trabajo mucho en los últimos años, que es la pregunta sobre la disminución de la desigualdad sin disminución del delito. Si quieren, volvemos hacia la parte de las preguntas, porque quiero ir al final. Bueno, momento de la verdad, como dirían ¿cómo se llama? Cantando con un sueño, con un sueño. Quiero terminar haciendo un balance general del periodo. ¿Qué vemos? ¿Cuáles serían los desafíos frente al futuro? En cada una de las esferas uno puede marcar, lo que dije recién, la presencia de un núcleo estructural y un núcleo marginal. En algunos casos son los mismos. Hay de familia entre los excluidos o los que están en un núcleo de exclusión estructural en el trabajo, en la salud, en la educación, etc. En otros casos no. Hay vicisitudes propias de una esfera que pueden llevar que alguien que sufre, una familia que sufre una enfermedad catastrófica, posiblemente no esté excluida del mercado de trabajo, pero el peso que tiene la enfermedad, excluir cualquier tipo de patrimonio o ahorro familiar, lo lleva a una situación de exclusión que no necesariamente se condice con la exclusión de otras esferas. Ahí hay un primer desafío total. Un segundo es un nivel donde un segundo grado, donde la exclusión es menor, donde podemos tener inclusión, pero con una diferencia tal en las diferencias en la cantidad y calidad de bienes y servicios a los que se accede, que hay una distribución desigual de los riesgos y también de las igualdad de oportunidades, de las capacidades en términos de ser, es decir, para decir de una manera, hay una reproducción intergeneracional de la desigualdad producto de esas diferencias de los bienes. Hay nuevamente, lo he dicho como rasgo general, hay un elevamiento del piso en casi todo, y una peor persistencia de la desigualdad. Y nuevamente, ¿cuál fue la fortaleza del periodo? Sin duda, la inclusión. Hay un aumento de las coberturas, de las jubilaciones, de la población, de la presencia del Estado en muchos lugares donde estaba poco presente, en las periferias, y todo lo que impulsa el mercado, lo que ha impulsado ¿no? Hasta el 2007, 2008 y ahora estamos medio todos en una respiración, todo lo que ha impulsado sobre el mercado de trabajo, sobre todo en el formario urbano, ha implicado un aumento, sin duda, una disminución de las desigualdades. Y vemos que si uno seguía con las comparaciones internacionales, con todo lo que uno lo puede criticar, podemos decir que la Argentina es hoy más igualitaria en distribución del ingreso, que en salud y enfermedad arbitrado por el gasto, que en calidad de educación, que en vivienda y que en victimización, sobre todo en los municipios. En ese sentido, y acá, un poco contra la espalda y la pared, a pesar de todo lo que diga y todo lo que podré decir, si yo tengo que elegir blanco o negro, igualdad y desigualdad, el periodo implica un aumento de la igualdad respecto, por supuesto, al periodo a los 90, también en algunas reivindicaciones históricas, también porque yo en el libro no tomo áreas que sin duda implican una igualdad cuestionable, matrimonio igualitario, ley de género, yo me siento que hay controversia, pero a la hora de hacer la cuenta lo tengo que poner. Y también digo que es más igualitario porque hay un espíritu de época que hace que igualdad y desigualdad en el lenguaje de todos los movimientos, de todas las reivindicaciones, que una el matrimonio igualitario con las mejoras salariales, que eso a veces nos puede dar la idea de que somos más desiguales, más contentos, pero cuando en realidad muchas veces, bueno, que hoy podamos discutir la minería o el medio ambiente implica que hay otras cosas que están ganadas. Entonces, no necesariamente eso implica más desigualdad, sino también el Estado, la sociedad inscribe una demanda de igualdad y
También, para terminar con un tono pesimista, que es una pequeña cosa más optimista, nada es sólido y puede desvanecerse. Si mucho de lo que dijimos en los 90 y en 2001, de que nunca se iba a volver a recuperar de la sociedad, se reestructuró mucho más rápido de lo que suponíamos, lamentablemente la contracara también es cierta. Muchas de las cosas logradas, poco o mucho, eso queda a gusto de ustedes, de cada caso que balance, también puede desvanecerse, puede erosionarse por la propia acción de un gobierno, por gobiernos próximos, pero hay un interrogante que está puesto. Y ahí la pregunta, por que termino, que no está respondida, porque está abierta a la política, a los condicionantes externos, también condicionantes internos, es si este periodo fue un ciclo, o será un ciclo de reducción pasajera, un ciclo más largo, de aumentos de desigualdades que comienzan con los comandos de la dictadura militar, con algunos ciclos cortos de reducción de desigualdades, algunos años de Alfonsín, ahora, o claramente estamos en un periodo de reversión. Por supuesto no está bien, es un final abierto, dependerá de nosotros y nosotras de tanta la acción. Y lo último, con esto termino, yo creo que, algo que no está en el libro, pero lo pensé después, la tarea que hay por delante, si uno se pone, si hay un consenso de que nuestro principal objetivo es la disminución de las desigualdades, es que no alcanza con políticas sectoriales. Es decir, yo creo que uno debería llegar a pensar igualdad y desigualdad tal como se ha intentado, como yo veo el éxito de pensar género, como algo transversal a todas las políticas, porque todas las políticas, las de seguridad, la distribución, la de educación, la distribución entre provincias y al interior de cada provincia, todas las políticas gravitan de algún modo más o menos en igualdad y desigualdad. Y muchas veces gravitan de modo con efectos contrapuestos, más ingresos pueden generar un encarecimiento, mayor entrada de las mujeres al mercado de trabajo puede generar mayores ingresos por una sobrecarga de tareas domésticas y extradomésticas. Entonces nos obliga para mí, a revisar nuestra mirada sobre la desigualdad y a transformarlo en una lente a partir de la cual mirar las políticas. Y no solo las políticas, porque también no puede ser solo una acción del Estado. Uno tiene que mirar los planes de inversión privado también en términos de igualdad y desigualdad, porque la mayor igualdad no es solo un mayor derecho, sino que las investigaciones demuestran que una sociedad, digamos que a partir de determinado nivel de ingresos de los países y de riquezas, los indicadores sociales no mejoran. Ahí está un libro famoso de Wilkinson y Dick, sí y solo sí mejora la distribución del ingreso. Es decir, después de determinado nivel de ingresos, mientras ya está en ese nivel, para que mejoren, disminuya el delito, mejore la calidad de educación, mejore la salud y así con felicidad, bueno, si la felicidad se puede medir, pero la gente mide todo, es preciso una mejora en la igualdad. Entonces, en ese sentido, creo que la tarea para que no sea un tema prioritario es una tarea importante y el final está, por supuesto, abierto a nuestra acción en parte. Bueno, gracias.